Bendiciones a todos, bienvenidos a nuestro devocional aquí en la Mesa Church. Soy la pastora Lili y este es nuestro espacio de crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Seguimos en el Evangelio de Mateo, hemos visto lo que fueron las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Vimos también algunas enseñanzas que Él añadió a este mensaje, pero ahora vamos a ver un poco acerca de las parábolas de Jesús y lo que Él enseñó a través de ellas. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 13 y leamos del verso 24 al verso 30. Jesús contó otra historia. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró semilla de buena calidad en un campo. Pero esa noche, cuando los trabajadores dormían, su enemigo vino y sembró hierbas entre el trigo y luego se escapó. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir grano, la maleza también creció. Los trabajadores del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró semilla de buena calidad está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, preguntaron ellos. No, contestó el agricultor, porque al arrancar la maleza también podrían arrancar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos. Entonces diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y pongan el trigo en un granero. Me encanta esta ilustración de Jesús o esta parábola, que no es más que una enseñanza muy práctica donde nos muestra una realidad conocida para llevarnos a una verdad eterna, profunda, que cambia nuestra vida. La palabra nos menciona que las palabras de Jesús son como esa espada de doble filo que corta, discierne y nos muestra y pone en evidencia las cosas de nuestra vida que debemos cambiar y mejorar. Y me encanta que Jesús, a través de sus enseñanzas, nos muestre la realidad de nuestra vida y nos enseñe verdades que nos puedan ayudar a cambiarla y a cambiar el rumbo de nuestra historia. Y esta parábola, la parábola de la cizaña y el trigo, es una verdad que vivimos a diario. Vivimos en un mundo que coexiste el bien y el mal. Una de las preguntas que más le hacen a cualquier líder espiritual es: ¿por qué, si Dios existe, hay tanto mal en la tierra? ¿Cómo es que si Dios existe vemos gente enferma, vemos maldad en el mundo, vemos cosas que pasan a diario que son casi inexplicables? Y en realidad es que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que a causa de la desobediencia, a causa de la maldad, ha mostrado señales de que está cada vez más precario, más caído. Y en realidad eso es algo que no podemos negar. Vemos más enfermedades, más crisis, más conflicto, más guerras. Y aunque pareciera que Dios está ajeno a todo esto, Dios no formó todo esto. En realidad Dios creó todo para que lo disfrutáramos y viviéramos el plan divino de Él. Pero al desobedecer, al romper con esta verdad de Dios y esta relación con Dios, hemos estado en contacto con lo que pudiéramos llamar y ver aquí en la ilustración como la cizaña. El tema es que no podemos hacer nada que Dios no deba hacer primero que nosotros. Muchas veces queremos tomar la justicia en nuestras manos, solucionar los conflictos a nuestra manera, pero en realidad ese no es nuestro trabajo. Hay un trabajo mucho más profundo que Dios quiere hacer en estas situaciones complicadas que no parecen tener explicación. En nuestra vida diaria vemos conflictos, situaciones complicadas, temas familiares, enfermedades, cosas que decimos: ¿cómo podemos solucionar esto? Si no fue nuestra culpa, si no hicimos algo que en realidad provocara esta situación. Y es que la maldad está a nuestro alrededor. Las situaciones difíciles las vamos a vivir. No estamos exentos de los ataques, de las trampas del enemigo, de las situaciones complicadas, pero lo que sí podemos es escoger entender el propósito de esa situación y permitir que Dios obre en esa situación. Y es lo que el Señor Jesucristo está ilustrando en esta enseñanza. Él está hablando de un campo y lo muestra de una forma muy gráfica al decir que un agricultor sembró semillas buenas, sembró algo bueno. Y el fruto, por lo tanto, debe ser bueno. Pero luego viene un enemigo y siembra una planta que crece al lado de la que va a crecer, que sembró el agricultor, pero que es mala, es maleza, es cizaña.
Si podemos verlo de una forma mucho más real, cuando ves la semilla de trigo por lo general va a crecer siempre hacia abajo, porque el peso del trigo es mucho más grande que el tallo. En cambio, la maleza siempre va a crecer erguida. Esto me ilustra y me muestra debe ser nuestra actitud en esas situaciones. Cuando Dios, sembrando en nuestra vida la verdad, el enemigo quiere traer situaciones a nuestra vida a la par del propósito de Dios para distorsionarlo, para opacar ese fruto que Dios nos invita a dar, para quizás hacernos desistir del propósito de Dios y del fruto que debemos dar. Nosotros hemos sido el plantío de Dios en el que Él está sembrando semillas de bien. Y queremos cada día de nuestra vida hacer lo correcto. Pero viene algo externo y a la par de nuestra buena actitud y de nuestro gran deseo de hacerlo bien, quiere sacarnos del propósito y quiere sacar lo peor de nosotros, quiere hacernos enojar y parece que están coexistiendo en un mismo lugar y no entendemos el porqué. Pero Dios nos invita, al igual que el trigo, a crecer dando fruto. La cizaña, el único fruto que va a dar es hierba mala, pero el trigo en sí mismo tiene el potencial de dar fruto. Un fruto bueno. Es por eso que aunque queramos cambiar las situaciones a nuestra manera, Dios nos invita en esta parábola a que Él a su tiempo hará una obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Esperar. Esperar a que las situaciones no se solucionan de forma inmediata solo porque así lo queramos o porque luzcan mejor, sino porque hay un propósito mucho más grande detrás de esto. Entender que una vida en rendición, yo quiero que hoy te imagines una espiga de trigo. Es algo tan delgadito, pero que en sí mismo lleva un potencial y un fruto tan grande, capaz de convertirse en productos manufacturados increíbles. Y esto tiene que ver con la resistencia que tiene esta delgada hojita de trigo de llevar en sí el fruto, y quizás tu fuerza y mi fuerza son limitadas, pero el fruto que va a producir en nosotros la paciencia, la constancia, la perseverancia, la obediencia en nuestra vida es vivir constantemente humillados delante de Dios, porque aunque sea complicado, el peso del fruto que vamos a dar será grande. Y esto gráficamente lo podemos ver en una situación difícil, laboral, donde constantemente estás escuchando que tu jefe te hace la guerra, tu compañero de trabajo no tiene la misma visión y la misma integridad que tú, no piensan igual. Lo puedes ver en un mundo donde tú, buscando hacer lo correcto, siempre estás siendo seducido a hacer lo incorrecto. Y cuando veo esta espiga delgada llevar ese fruto, veo que siempre va a estar en dirección hacia el suelo, humillada, mientras que la cizaña siempre va a permanecer erguida. Esa es la diferencia. Una vida que constantemente está llevando fruto siempre va a vivir rendida a Dios y no al sistema. Hoy la invitación de Dios es: ríndete siempre, ríndete. Confía en que Dios puede manejar la situación mejor que tú. No busques solucionar los asuntos. La opción era: ¿podemos cortar la cizaña antes de que dé fruto el trigo? Pero el agricultor dijo: no, dejen que crezcan, porque el tiempo va a evidenciar cuál es el fruto que debe ser cortado y el fruto que debe ser separado. Dios está esperando que demos fruto en cada situación. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros y Él nos ha llamado a dar el correcto fruto en el tiempo que estamos viviendo. Puede ser que la situación de hoy sea persecución, sea señalamiento, sea crítica, puede ser que sea desánimo, pero Dios te está diciendo: permanece, vive humillado. Cuando estamos constantemente humillados a Dios, donde debería haber queja hay gratitud, donde debería haber lamento hay celebración, donde debería haber una respuesta igual a la que nos están dando, nosotros estamos dando amor.
donde debería haber ingratitud, nosotros estamos constantemente dando el extra y esto habla del correcto fruto. El enemigo planea situaciones de mal, pero Dios se encarga de transformar esos escenarios en que podamos dar el mejor fruto de nuestra vida. No es una elección vivir o no vivir situaciones difíciles, complicadas, pero el Señor nos invita a tomar la opción de dar el fruto correcto si vivimos humillados a Él. También el Señor nos invita a dejar que Él actúe en esa situación. Quizás es una situación de injusticia y tú, al igual que yo, hemos sido tentados a solucionar las situaciones. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no lo provoqué? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo lo estoy haciendo bien? Y queremos justicia ante las situaciones y Dios es el juez que pone punto y final a las situaciones. No somos nosotros. No busquemos arreglar las situaciones a nuestra forma. Quizás podemos tener ideas muy buenas, pero Dios nos está invitando a esperar y a confiar en su providencia, en su actuar. El actuar de Dios está a diario en nuestra vida. Quizás no se va a manifestar de la forma que tú y yo escojamos o queramos ver, pero Él va a actuar y lo va a hacer bien. Hace un tiempo, en una situación complicada, deseaba que se hiciera justicia a mi forma. Y durante esta situación hubieron lágrimas, hubieron momentos de dolor, pero el Señor luego me hizo entender que era necesario que esperara que Él tomara acción en esa situación. Desarrollé paciencia, tolerancia. Empecé a ver con misericordia y compasión a aquellas personas que pensé que estaban peleando contra mí. Y en realidad Dios quería desarrollar frutos en mí y no era mi trabajo ocuparme ni aclarar esa situación. Dios trajo claridad a esa situación. La evidencia fue que luego el Señor pudo usarme como una extensión de su gracia para que esas personas entendieran que no se trataba de competencia, se trataba de trabajar en equipo. Quizás Dios nos está invitando a hacer esa extensión de su gracia solo esperando a que Él tome acción en esa situación. Hoy te invito a que sea la situación que estés viviendo, permite que Dios tome acción en esa situación. Y sí, ciertamente algunas situaciones probablemente no van a tener una solución favorable, ni tampoco van a llegar a un feliz término, pero Dios siempre va a defender nuestra causa. Dice la palabra que este sembrador le dijo a sus siervos, no la corten, esperen y dejen que crezcan juntas. Crecimiento y fruto. Todo crecimiento debe producir fruto. El verdadero crecimiento lleva consigo fruto. Es la evidencia de un crecimiento saludable. Es biología. Si tú siembras una semilla, biológicamente tiene el potencial correcto y tiene los elementos correctos, va a crecer y va a dar un fruto. Y es ese el proceso del crecimiento saludable. Al igual que nuestra vida espiritual, natural, personal y familiar. Aun cuando estemos viviendo y coexistiendo en ecosistemas difíciles, en momentos difíciles, en situaciones difíciles, nuestro crecimiento saludable, aun cuando las situaciones no se arreglen como queremos, ni veamos la solución inmediata, nuestro crecimiento saludable evidenciará la obra de Dios, pero también pondrá en evidencia lo que el enemigo quería hacer. Y esto quiere decir que vamos a poder ver con nuestros ojos que todo el proceso de espera, de paciencia, de constancia, de perseverancia, esos frutos que desarrollamos durante ese tiempo de crecimiento mostraron que la obra de Dios fue visible en nuestras vidas. Y será Dios quien revele que el bien no puede estar unido con el mal. Y aunque vivamos en un mundo caído, Dios nos separa para dar fruto excelente, fruto bueno, fruto de justicia.
Puedes trabajar en un ambiente hostil, puedes vivir en una familia caótica, puedes estar en un mundo caído, pero tú y yo, rendidos a Jesús, confiando en lo que Él es y en lo que nos hizo y en el potencial que nos dio como hombres y mujeres justificados, podemos dar fruto bueno y revelar que Jesús reina en nuestras vidas. Quizás estés en un dilema hoy y digas, estoy siendo arrastrado, pero Dios te llama a permanecer. En ti está el potencial, en ti y en tu vida espiritual está el potencial de dar el fruto correcto. A la larga el Señor va a separar. Y el dar fruto saludable nos separa. Porque no vamos a encajar en un mundo donde pensemos y donde tengamos convicciones reales y verdaderas. Vamos a sentir que no vamos a encajar y es Dios separándonos de lo que no nos pertenece, de lo que Él no formó para nosotros y de lo que no vamos ni nos va a ayudar a crecer. Así que en esta mañana, si estás sintiendo incomodidad, si estás siendo retado a permanecer a pesar de lo difícil, es porque estás en el proceso de crecimiento. Si ya estás en un proceso de fruto y sientes que no encajas, es porque Dios te está separando y porque Dios te está mostrando que tu temporada es una temporada de fructificación y de cosecha buena y justa para Él. Y que te apartes solamente para lo que Él te creó y para lo que Él te formó. Vale la pena marcar la diferencia. Vale la pena que nuestro corazón se deje guiar por la enseñanza de Jesús. Y recuerda, aunque no podemos cambiar lo externo, sí podemos decidir vivir humillados a Jesús y a su palabra. En esta mañana, ríndete a Él en una oración conmigo y dile, Señor, trabaja en este terreno y haz lo que tengas que hacer tú. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos, Señor, a entender que aunque el enemigo trame y planifique y diseñe, Señor, planes de mal contra nosotros, tú has hablado una verdad. Tú has creado planes de bien para nuestra vida. Aunque veamos que hayan quizás algunos tropiezos en el camino, tú nos has llamado a caminar y a crecer en ti, Señor, dando fruto. Queremos vivir humillados delante de ti. Hoy vemos esta enseñanza, vemos, Señor, cómo el potencial de una semilla de trigo, Señor, vive constantemente a medida de su crecimiento humillada, porque el peso del fruto, Señor, la hace constantemente mirar hacia dónde fue creada. Y hoy miramos a nuestro Creador y miramos al cielo y te vemos a ti. Y vemos, Señor, que nos creaste para vivir unidos a ti, rendidos a ti, humillados a ti. Señor, y aunque estemos lidiando y estemos constantemente luchando y batallando con situaciones externas, coexistiendo en hábitats difíciles, en ecosistemas difíciles, en situaciones complicadas, en familias difíciles, en situaciones de trabajo difíciles, hoy nos rendimos a ti. Y decimos, Señor, que sea visible mi fruto. Quiero vivir rendido. Quiero vivir, Señor, humillado, porque tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Señor, y te doy el permiso, la autoridad de que obres en estas situaciones, en las que yo no quiero, Señor, arreglar, ni quiero, Señor, usar mi fuerza, ni mi conocimiento, ni mis ideas. Quiero dejarte a ti ser Dios en esta situación. Quiero que obres en este matrimonio. Quiero que obres en este hogar. Quiero que obres en mis hijos. Quiero que obres en mi economía. Quiero que obres, Señor, en esta situación laboral complicada. Quiero que obres en esta relación, Señor, que está a punto de romperse. Quiero que seas tú obrando. Quiero que donde yo no encuentre respuestas, tú tomes el control y tú obres a mi favor. Quiero dejarte ser Dios en esta situación. Pero te pido, Señor, que a medida que camino pueda crecer. No quiero dejar de crecer. No quiero dejar de avanzar porque quiero ser testimonio. Quiero que sea visible
la evidencia del fruto correcto de justicia que tú me llamaste a dar en este tiempo. Y aunque para mí sea complicado, para mis hermanos sea complicado, Señor, quiero permanecer. Quiero ser una extensión de tu gracia y que otros puedan ver el trabajo que tú has hecho en mi vida. Hoy te doy el permiso, Señor, de que sigas obrando en mí y a mi favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te bendigo, soy la pastora Lili y nos vemos en nuestro próximo devocional aquí en la Mesa Church. Dios te bendiga.